La realidad es que los aficionados están hablando con su dinero y dejando un mensaje muy claro: este estilo de baloncesto ya no les resulta entretenido. Y si hubo alguien que le dio vida a la noche, fue Sophie Cunningham. Se volvió completamente imparable, especialmente durante el último cuarto. Cuando Brittany Sachs se lesionó, nadie vio venir lo que estaba a punto de pasar. Ni los entrenadores, ni los analistas, y mucho menos quienes pasaron meses asegurando que el estilo de Caitlin Clark jamás funcionaría en la WNBA. Porque ahora mismo está ocurriendo algo que cambió por completo la conversación: las Indiana Fever están ganando. Caitlin Clark acaba de firmar otra actuación espectacular, la liga la nombró jugadora de la semana y, de repente, todos los que cuestionaban cada uno de sus movimientos se han quedado en silencio. Pero eso ni siquiera es lo más sorprendente. Lo verdaderamente increíble sucedió después del partido. Mientras los aficionados celebraban otra victoria de las Fever, las redes sociales comenzaron a notar algo extraño, algo que cambió por completo el debate. Durante meses la discusión fue sencilla: ¿era Caitlin Clark el problema o lo era el sistema que la rodeaba? Nadie lograba ponerse de acuerdo. Cada partido generaba un nuevo debate, cada debate producía otro titular y cada titular terminaba convirtiéndose en una nueva controversia. Entonces llegó la actuación que ya nadie pudo ignorar. Cuando Caitlin Clark tiene el balón en las manos, parece la mejor jugadora de la liga y, para muchos, la mejor base de toda la WNBA sin discusión alguna. Otra vez consiguió un doble-doble, 21 puntos y 14 asistencias para liderar una nueva victoria de Indiana. También aportó 5 rebotes. Sí, su noche de tiro estuvo lejos de ser perfecta. Tardó hasta el último cuarto para encestar su primer triple, terminó con 1 de 8 desde larga distancia y 5 de 15 en tiros de campo. Son cosas que pasan, incluso las grandes jugadoras tienen noches difíciles. Apenas la semana pasada estaba lanzando cerca del 50% en tiros de campo y alrededor del 40% en triples mientras se convertía en la jugadora de la semana. Las expectativas sobre ella son enormes y por eso todos quieren verla anotar más. Pero incluso con esa efectividad irregular, siguió siendo un partido de altísimo nivel. 21 puntos, 14 asistencias y control absoluto del juego. Una actuación que obliga a la gente a dejar de hablar y empezar a prestar atención. Y ahí fue cuando todo cambió, porque esto no fue simplemente otra victoria ni otra buena línea estadística. Fue una prueba. La prueba de que la versión de las Fever que los aficionados llevaban meses esperando finalmente podría estar apareciendo. Según muchos seguidores, esa es precisamente la razón por la que las emociones están tan intensas en este momento. Porque desde que Clark comenzó a jugar con mayor libertad, toda la ofensiva se transformó. El ritmo cambió, la confianza cambió y los resultados también cambiaron. De repente, el mismo equipo que hace unas semanas parecía estancado ahora luce peligroso. Muy peligroso. Y tampoco se puede ignorar el impacto de Sophie Cunningham. El otro día estuvo encendida desde la línea de 3 y en este partido volvió a castigar desde el perímetro. De hecho, esto recuerda mucho a lo que ocurrió la temporada pasada, cuando tuvo una racha de aproximadamente 6 semanas en las que se volvió una auténtica máquina de anotar triples y fue una pieza fundamental para que el equipo terminara llegando a los playoffs. Todo indica que estamos viendo el inicio de otra racha parecida. Y seamos sinceros, al comienzo del partido el ambiente en la arena era bastante apagado. La afición no estaba especialmente emocionada. Pero entonces aparecieron las jugadas de Caitlin Clark, rompiendo la defensa y encontrando a Monique Billings con uno de esos pases que solo ella parece ver. Terminó la noche con 14 asistencias y, por momentos, incluso parecía tener posibilidades reales de llegar a las 20. Y ahora viene la pregunta incómoda que cada vez más gente empieza a hacerse: ¿ha llegado el momento de que Sophie Cunningham sea titular por encima de Lexie Hull? Quizá algunos no quieran decirlo, pero la conversación ya está sobre la mesa. Porque una vez más, la conexión fue evidente. Caitlin Clark levantó la mirada, encontró a Sophie en el perímetro y el resto fue puro espectáculo. Un paso hacia un lado, espacio suficiente y disparo perfecto. El balón atravesó la red sin tocar apenas el aro. Y después volvió a hacerlo. Y otra vez. Y otra más.
La conexión era evidente. Caitlin Clark encontraba a Sophie Cunningham, Sophie recibía el pase y castigaba desde el perímetro. Una y otra vez. Cunningham entró en una de esas rachas que cambian partidos por sí solas, y cuando una jugadora entra en ese nivel de confianza, todo alrededor comienza a transformarse. De inmediato, los aficionados empezaron a hablar de algo más grande que una simple victoria. Hablaban de la energía del equipo, de la química que parecía crecer partido tras partido, de la confianza entre las jugadoras y de la sensación de que las Indiana Fever finalmente estaban convirtiéndose en el equipo que muchos imaginaron antes de que comenzara la temporada. Mientras tanto, otro nombre empezó a aparecer en todas las conversaciones: Amber Cox. Porque los ejecutivos siempre prestan atención cuando un equipo comienza a ganar. Observan las rachas, el impulso y, sobre todo, detectan cuando una sola jugadora parece cambiar el rumbo completo de una franquicia. Por eso cada vez más aficionados se hacen la misma pregunta: ¿cuánto de este éxito está directamente relacionado con el estilo de juego de Caitlin Clark? Para muchos seguidores, la respuesta es cada vez más evidente. Las Fever están ganando. La ofensiva está produciendo a gran nivel. El interés de los aficionados sigue creciendo. Y, sinceramente, las cifras podrían ser incluso mejores. Porque si algo quedó claro en este partido es que Indiana sigue desperdiciando demasiadas bandejas fáciles. Caitlin Clark pudo haber terminado con cerca de 20 asistencias y varias de esas oportunidades hubieran terminado dentro de la canasta. Aliyah Boston falló una, Lexie Hull dejó escapar otra, Sophie Cunningham también desperdició algunas ocasiones y lo mismo ocurrió con otras compañeras. El problema de las bandejas falladas está empezando a convertirse en algo difícil de ignorar. Aún así, la gran figura de la segunda unidad fue Sophie Cunningham. La llamada bombardera rubia continúa jugando a un nivel extraordinario. Después de encenderse ofensivamente ante Connecticut, mantuvo exactamente la misma intensidad en este encuentro. En apenas 24 minutos saliendo desde la banca, firmó una actuación espectacular: 8 aciertos en 11 lanzamientos, 6 triples convertidos en 7 intentos, 2 tiros libres anotados, 6 rebotes y 24 puntos. Fue una exhibición total. Prácticamente no falló un lanzamiento durante gran parte del partido. Defendió con intensidad, castigó desde larga distancia y aportó esa chispa ofensiva que Indiana necesita desesperadamente cuando las titulares descansan. Y esa es una realidad difícil de discutir. La banca de las Fever no cuenta con demasiadas opciones de anotación constantes. Por eso el aporte de Cunningham se ha vuelto tan importante. Cuando ella produce ofensivamente, el equipo adquiere una dimensión completamente distinta. El partido también estuvo marcado por varias acciones polémicas. Maesha Hans-Allen recibió un golpe en el rostro que provocó una aparatosa hemorragia y, aún así, no hubo falta señalada. Del otro lado, Caitlin Clark absorbió contacto en repetidas ocasiones durante sus primeras penetraciones sin recibir el silbatazo esperado. Las decisiones arbitrales generaron frustración durante gran parte de la noche. Clark tampoco tuvo su mejor jornada desde la línea de tiros libres, dejando escapar varios puntos que normalmente suele convertir. Sin embargo, incluso con esos errores, Indiana hizo lo necesario para controlar el encuentro. Marina Mabrey intentó mantener a su equipo con vida en el partido con varias acciones ofensivas clave durante el segundo y el tercer cuarto, buscando cortar el ritmo y frenar el control que ya empezaba a imponer Indiana. Sin embargo, incluso en esos momentos de reacción, las Fever nunca perdieron realmente el mando del encuentro. Cada intento de remontada encontraba una respuesta inmediata, como si el partido ya tuviera una dirección definida. Y mientras el marcador seguía inclinándose a favor de Indiana, la conversación alrededor del equipo cambiaba con una rapidez cada vez más evidente. Lo que antes era duda ahora se está transformando en expectativa, y lo que era crítica empieza a convertirse en reconocimiento tardío. El discurso ya no gira únicamente en torno a si este equipo puede competir, sino en qué tan alto puede llegar cuando todo encaje de forma definitiva. Lo más inquietante para los rivales es justamente esa sensación de crecimiento progresivo. Cada partido parece añadir una pieza nueva al sistema, cada victoria refuerza una identidad que todavía está en construcción, pero que ya muestra señales de algo mucho más grande.
Y por eso muchos aficionados empiezan a pensar que esto no es un pico momentáneo, sino el inicio de algo sostenido. Porque si Caitlin Clark ya está firmando actuaciones de este nivel mientras el equipo todavía está aprendiendo a jugar junto, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué va a pasar cuando la química sea automática, cuando las lecturas sean instintivas y cuando cada jugadora conozca exactamente su rol en cada posesión? ¿Qué ocurrirá cuando la ofensiva deje de depender de ajustes y empiece a fluir de manera natural durante los 40 minutos completos? ¿Qué sucederá cuando la confianza colectiva no sea solo un concepto, sino una realidad constante en cada partido? Esa es la cuestión que ya empieza a incomodar a buena parte de la liga. Porque la conversación ha dejado de centrarse únicamente en el presente. Ahora se ha desplazado hacia el futuro inmediato, hacia lo que este equipo podría convertirse en cuestión de semanas o meses. Y si esta versión de la Indiana Fever resulta ser la base real de lo que viene, entonces el resto de la WNBA podría estar ante un escenario mucho más complicado de lo que muchos estaban dispuestos a admitir. Por eso el asombro es tan grande en este momento. No se trata simplemente de que Caitlin Clark esté ganando o produciendo estadísticas impresionantes, sino de que lo está haciendo exactamente de la forma que muchos decían que no funcionaría a este nivel. Y esa contradicción es lo que ha convertido toda esta historia en algo que nadie puede dejar de mirar.